Ahora, para darle la anchura a la espiga, lo que vamos a hacer es transferir la medida de la caja que corresponde. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a poner este listón, ¿vale? Lo vemos, está así, ponemos la caja hacia arriba, esto iría así, entonces simplemente lo vuelco así, voy a poner aquí un apoyo, ahí, que se vea bien. De todas maneras ahora lo haré de cerca, pero bueno, para dar la explicación general. Entonces tenemos este apoyo. Ahora lo que hacemos es con la escuadra la apoyamos en nuestra referencia y la deslizamos haciendo que el listón vaya, pues eso, a escuadra. Eso por un lado. Por el otro lado podemos coger un cuchillo e introducirlo en la marca que hemos hecho de la dimensión verdadera, de la dimensión final, o sea, la marca donde delimitamos el desperdicio que más tarde se eliminará. Entonces, metiendo ahí el cuchillo o incluso un formón, ¿vale? Como tenemos esa marca, ¡pum! Deslizamos, empujamos la escuadra y en este punto exactamente es donde debe quedar la espiga localizada, donde debe entrar. Entonces ahí lo sujetamos firmemente, ¿veis? Quitamos la escuadra, cambiamos la mano, que no se nos mueva nada, hay que hacerlo con cuidado, con tacto, y ahora cogemos un escalpelo, el mismo que hemos usado para las colas de Milano, no es una herramienta nueva, ya lo conocemos. ¿Por qué un escalpelo? Bueno, porque corta mucho y el microbisel que tiene pues prácticamente no nos va a perjudicar, no va a aplastar las fibras. Entonces lo que hacemos es pegar el escalpelo bien de los extremos de la caja y ahí empujamos el filo en la espiga, ¿vale? Pero solamente hay que empujar en un lado y en el otro. Hay que, así voy a hacer aquí el ejemplo, hay que simplemente hacer así, poner el filo y empujar. No hay que mover nada. Esto es muy peligroso, hacer esto. Esto es muy peligroso, entonces eso no es lo que necesitamos, solamente hay que empujar el filo, para hacer ahí una muesquita. ¿Vale? Entonces estamos aquí, no hacemos esto. ¡Pum! Esto no. Prohibido. Porque eso pues puede causar un accidente que he visto, desgraciadamente he visto como a un amigo le ha pasado y no es buena idea. Solamente hay que hacer esa muesca. Entonces esa muesca lo que haremos es con el lápiz pues señalarla. Le hacemos así una pequeña contorno y de esa manera ya tenemos la muesca. Y esto es lo que nos da la anchura y sobre todo la localización exacta del miembro de espiga. Si esto lo hacemos con otros métodos, que por supuesto hay, marcándolo por otro lado o cortándolo en una sierra de mesa, bueno, pues en definitiva otros métodos, como digo. ¿Qué pasa? Que es más que seguro que la espiga, uno, o quede holgada en este sentido, ¿vale? Quede
no quede tan firme el ensamble, o 2, que se desplace, aunque sea mínimamente, de su posición de la que queremos realmente, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Eso es lo que causan otros métodos. Con esto yo consigo la máxima precisión que me interesa para hacer el trabajo y terminar la espiga. ¿Vale? A continuación, estas marcas que hemos hecho, lógicamente, hay que prolongarlas en las caras y en la testa de la espiga, lógicamente. Entonces esto lo podemos hacer de varias maneras. La mejor manera de hacer este marcaje es con la pieza sujeta sobre el banco en horizontal. Mejor que como hemos visto antes, sujetándola en el tornillo. Así tenemos mejor visibilidad y control. Y además tenemos las dos manos libres para hacer un marcaje más cómodo. Esta línea la podemos marcar con la escuadra o, si tenemos cuidado, con el gramil tirando hacia abajo. Terminamos los cortes igual que antes, el proceso es el mismo. Primero cortamos a contrahilo. Después de marcar con el gramil, sujetamos la pieza en el tornillo de banco. También la podemos sujetar igual que antes, con un tope. Y ahora ya tenemos la posición de la sierra para colocarla a ras de los cortes anteriores. Aquí lo que debemos tener cuidado es de llegar con la sierra hasta la línea, lógicamente. Por el espaldón para proteger y ahora al hilo en las líneas que hemos hecho en el gramil. Lo estoy haciendo así para mostrar que igualmente se puede hacer de rodillas en el suelo y apoyándonos en la mesa de trabajo. Es mucho más cómodo, como he mostrado en otras ocasiones, sujetando la L en el tornillo de banco. En este caso, como el espesor de madera que vamos a cortar es relativamente finito, son 6 milímetros y poco, pues utilizo una Dozuki, recordemos, con el diente afilado para corte al hilo, pero de un tamaño bastante pequeño, adecuado a este espesor. Es distinto que cuando hemos cortado en este sentido. Aquí la cantidad de madera que tenemos que atravesar es muchísimo mayor, entonces cogemos un diente más grande. Igualmente aquí dejamos margen, no cortamos en la línea. Ahí se cae solo. Y como siempre, orientando la pieza de tal manera que la sierra queda en el lado del desperdicio, pero la línea queda a nuestra vista. Ahí. El otro
Vale, para terminar de ajustar la anchura de la espiga en las líneas del gramil que hemos hecho después de serrar. Bien, cogeremos un formón aproximadamente de la anchura que queremos cortar, ¿vale? Uno más ancho nos puede valer, pero si tenemos algo más ajustado es mejor porque siempre tenemos mejor visibilidad y control. Uno más estrecho no es tan conveniente porque si no va a pasar lo de siempre, que vamos a dar varios cortes y podemos crear escalones. Primero hacemos un corte de liberación por la base de las fibras, ¿vale? En este sentido, ahí sesgamos las fibras, incluso podemos hacer ahí un sergo por abajo. Ahora, dependiendo de la masa que hayamos dejado del corte de la sierra, pues daremos uno o varios cortes. De entrada ponemos el filo dentro de la marca del gramil, ahí, y hacemos un corte oblicuo, no perpendicular a la espiga, sino oblicuo, para crear nuestro chaflán de ayuda siempre, ¿vale? Ahí. Y ahora a continuación, con ese chaflán que delimita el punto final al que queremos llegar, pues ya el agarre lateral de siempre, pinza con los dedos, ¿vale? No es nada nuevo. Apoyo en la pieza con los dedos. Y ahí ahora nos guiamos con la vista en la línea superior. Y vamos cortando poco a poco. Cuidado en la salida, si cortamos desde una sola dirección, ¿vale? Que en este caso es suficiente, no hace falta cortar desde ambos lados, porque claro, se puede astillar, siempre es ese riesgo. Entonces intentar cortar láminas pequeñas, no cortar mucha masa de golpe, por eso, porque se astilla. Entonces vamos dando pequeños cortes sin pasarnos de esa línea de marcaje. En la salida, yo por ejemplo lo que hago es un pequeño corte con giro ascendente, digamos así. Estoy ahí al final, lo que hago es esto, avanzo así, en lugar de avanzar recto, avanzo un poquito girando para que las fibras, ya digo, no se partan. Si no, pues cortar desde ambos lados y ya está. Vale, terminamos. Y aquí, por supuesto, lo importante pues es dejar esta superficie que estamos cortando perfectamente a escuadra, dejarla ahí respecto de las caras a escuadra, ¿vale? Lo mismo por el otro lado. Ahora que ya tenemos ajustada la espiga en todas sus dimensiones, está terminada, vamos por fin a terminar el ensamble
ajustando el espaldón que nos faltaba a la línea del cuchillo que hicimos con la escuadra. Bien, el primer paso, vamos a sujetar la pieza en el tornillo de banco en esta posición con los cantos hacia nosotros, porque la fuerza que vamos a hacer con el formón es en esa dirección, y si lo colocáramos de otra manera siempre corremos el riesgo de que la pieza se mueva o resbale. Vamos a coger un formón más ancho, de una medida más ancha que el espesor de nuestra pieza, es decir, más ancho que el canto. Vamos a colocar el filo en la línea del cuchillo, clic en su lugar, en el hueco, en el surco que ha hecho el cuchillo, esa es su posición. Y vamos a hacer un chaflán, entonces un corte hacia arriba. Agarre, formón en línea con el brazo, sujeción, bandeja de dedos, control con el pulgar, las piernas ligeramente separadas, en L, ahí, clic, y corte ascendente haciendo fuerza con las piernas y con el peso del cuerpo, no con este brazo, con esta mano que nos puede hacer perder el control. ¡Pum! Muy sencillo, es un corte rápido. Si hemos dejado mucha masa, mucho margen, pues tenemos que bajar un poquito esa masa con unos cortes previos hasta dejar, como hemos mostrado, pues en torno a medio milímetro o un poco menos desde la línea del cuchillo, ¿vale? Hacemos ese corte y ahora cogemos un formón más estrecho que el canto. Desde ese chaflán vamos a realizar varios cortes con el mismo agarre, ¿vale? Porque ese chaflán nos dice cuánta cantidad de masa tenemos que bajar hasta la dimensión real, hasta llegar a la marca del cuchillo. Entonces damos varios cortes, brazos, codos pegados del cuerpo, dedos pegados de la pieza y avanzamos con el peso del cuerpo. Si avanzamos con el peso del cuerpo y la fuerza de las piernas, vamos a conseguir mucha precisión y control. ¿Por qué cogemos un formón más estrecho? Muy sencillo. Si esto pretendemos hacerlo con un formón más ancho, lo que vamos a hacer es tapar los lados de la pieza con la hoja del formón, porque ocupa más, y entonces este punto y este punto, estos dos puntos de los lados, no vemos lo que estamos cortando, no vemos si estamos cortando más, si nos estamos hundiendo hacia abajo y estropeamos esos lados, que eso es lo peor que puede pasar. Con el formón más estrecho siempre vamos a tener controlado y a la vista esos dos puntos. Entonces esos puntos siempre se pueden cortar con la esquina. Seguimos dando cortes hasta llegar a la marca. Ahí, cuando llegamos a la marca, ya hemos terminado esa parte.
cuando hemos hecho ese trabajo desde ambos cantos, ¿vale? Es aconsejable en este primer paso que hemos mostrado no tocar los lados de los cantos con el formón, por eso cogemos uno más estrecho, ¿vale? Ahora cogemos un formón más ancho para hacer lo mismo en las paredes de la pieza. Primero un chaflán hacia arriba para despejar el punto del cuchillo, para dejarlo bien visible. Podéis observar que hago un pequeño movimiento oscilante con el formón, es decir, exageradamente así. Lo podemos mover así, como pivotando en el centro, para ayudar en ese avance del chaflán. Lo que no debemos hacer es un movimiento así, ondulado, o mucho peor, retorcer el formón. Eso es lo que va a estropear el corte. Solamente podemos mover ligeramente hacia los lados como para avanzar con las esquinas del formón, como si fuéramos en una trinchera. Ahí nos aseguramos bien de poner ahí. Pum, hacia arriba, siempre hacia arriba. Entonces, cuando hagamos los cortes, ya sea en los cantos o en las caras, lo que siempre hay que prestar atención es a no tapar con el formón el lado que no controlamos el corte. Entonces, primero hacer el chaflán, pero siempre limitados por la superficie que hace 90 grados, la superficie perpendicular desde la que estamos atacando, ¿vale? A un lado y a otro. Cuando ya hemos hecho el chaflán, lo mismo, aprovechamos esa pendiente para situar el filo del formón y dar cortes, ya ir dando cortes de arriba hacia abajo hasta la horizontal. Decir un detalle, la pieza de trabajo, siempre que la metemos en el tornillo de banco, la vamos a poner a una altura prudente, no hacer estas cosas, porque cuanto más la saquemos, más flexión tiene y más vibración. Cuanto más cerca la pongamos, pues mejor agarre tiene. Pero claro, no la podemos poner tan abajo como para que tengamos que hacer con una cuchara o algo raro. La altura ideal es más o menos a la altura del codo aproximadamente. Que estemos cómodos, pero que la pieza se vea firme. Bueno, pues hasta ahí. Todo recto. Ahí. Y recto, ¿vale? Si se nos quedan las fibras ahí atascadas, siempre podemos ayudarnos con un corte de liberación desde aquí, muy sencillo, ¿vale? Simplemente pinchar con el filo y ya está, o sea, no hay que realmente cortar nada, es solo separar las fibras de la pared. Bien, una vez que hemos hecho todo el corte horizontal, ahora vamos a hacer un pequeño corte, una minucia descendente. Es decir, esta superficie del espaldón que tenemos recta, horizontal, la vamos a inclinar hacia adentro. Entonces vamos a hacer un pequeño corte, pero muy pequeño. Hay que prestar atención, lo que decíamos, a que el formón no corte por este lado, a que el formón no haga esto, sino que esto lo vamos a salvar. Entonces vamos a empezar el corte, vamos a situar el filo en la marca del cuchillo, en la superficie que deja el cuchillo, ese trazo,
ahí por dentro del canto. Y aquí, muy suavemente, vamos a bajar esa superficie. Vamos a hacer un pequeño corte descendente. Ahí. Lo completamos, toda esa superficie. Los formones japoneses ya sabéis que tienen un acero tan duro y tan fino que al cortar testa es buena idea mojar un poquito la punta en el aceite de camelia para suavizar el corte y evitar que el sobreesfuerzo pues melle el filo. Ahí. Vale, ahí y ahí. Esto lo liberamos, como hemos dicho, cogerla, no hacer esto o esto, sino cogiendo la hoja, así es como lo controlamos. Ahí está. Vale, lo hacemos por el otro lado. Por último, volvemos a recurrir al formón más estrecho que el canto para terminar de alinear las superficies de los cantos con las que hemos cortado ligeramente inclinadas de las caras. Entonces, cortes muy suaves. Y con esa pequeña pendiente. Es mínimo, pero entender el concepto, que no es horizontal, sino que es con una caída. Mucho cuidado con las esquinas de los cantos, porque es fácil de errar y morder más de la cuenta. Entonces, con la esquina de la hoja, del filo, es con lo que tenemos que recortar esas pequeñas partes que nos faltan a los lados desde los cantos, con mucho cuidado. Solo con la esquina. Y sin salirnos, muy importante, sin salirnos de la marca del cuchillo. Nunca hay que cortar
la marca del cuchillo. Esa es nuestra barrera. Si cortamos más de la marca del cuchillo que hemos hecho en el espaldón, pues ya sabemos que van a quedar huecos, que va a quedar estropeado. Bien, ahí estaría terminado, ya estaría el ensamble. Esto es, digamos, todo el proceso, es lo que hay que saber, todas las técnicas. Ahora vamos a inspeccionar el resultado, pero antes un pequeño detalle que no es imprescindible, pero a mí me gusta hacerlo, y es ponerle unos chaflanes mínimos en la testa de la espiga. Esto es para evitar que se astille, que se dé un golpe y se pueda astillar, y para que tenga mejor entrada en la caja, ¿vale? Entonces, para hacer estos chaflanes, nuestro agarre clásico horizontal. Para el chaflán de los cantos, digamos, en la dirección de los cantos, simplemente apoyar el filo, valorar cuánto queremos cortar, es muy poquito, vamos con medio milímetro es suficiente, y realizar el corte hacia arriba, un corte ascendente, y ya está, ya tenemos el chaflán. Para los chaflanes de los lados, aquí sí hay una técnica importante. Debemos poner el formón, la hoja, a unos 45 grados, pero aquí el agarre va a ser distinto. Vamos a poner el pulgar aquí detrás, como en este punto de la hoja, ¿vale? Los dedos apoyados, ahí. Vamos a situar el filo, y vamos a situar el filo en un lado de la hoja. Vamos a situar un lado del filo sobre la arista de la testa, y con el pulgar lo que vamos a hacer es avanzar, empujar el formón en diagonal hacia arriba. Es decir, es un movimiento avanzando, pero al mismo tiempo que avanza, el filo como que barre, como que gira hacia arriba. Lo que no debemos hacer nunca para hacer un chaflán en testa es esto: cortar así, cortar hacia abajo, porque abrimos las fibras, eso es el error. Cortar así recto tampoco es buena idea, porque aplastamos las fibras hacia adelante, y las que quedan al final seguro que se parten. Entonces debe ser un corte ascendente. Estamos avanzando porque es una superficie larga, pero hacia arriba. Entonces, en las superficies estrechas solo hacemos esto, hacemos un corte ascendente y no hay más. Aquí, como es largo, pues avanzamos de manera ascendente. Ponemos una esquina y a la vez que empujamos vamos moviendo el formón. Entonces, con este es el movimiento que hacemos, ascendente. Entonces, este chaflán de aquí, que es muy largo, no es fácil hacerlo de una tirada, no, hay que hacerlo poco a poco, dando pequeños cortes y avanzando, por tramos, digamos. Entonces, ahí, aquí sale, y aquí retomo el corte y avanzo.
y en el punto final, lo que decimos, avanzamos girando hacia la testa, nunca al revés. Y ahí tenemos nuestro chaflán. Entonces, esta es la posición y la dirección de corte correcta para hacer el chaflán. Si hacemos este de este lado, haremos lo mismo, lo podemos hacer así, pero ya no tenemos este movimiento con el pulgar, sino que aquí ya tenemos que más tirar de esta mano y perdemos precisión si lo queremos hacer muy bonito y muy correcto. Por lo tanto, damos la vuelta a la pieza y ponemos el otro canto como tenemos este y ya está. Ahí y repetimos. Bien, ya hemos completado nuestro ensamble de caja y espiga y lo único que me queda mostrar es cómo comprobar que las superficies del espaldón están bien cortadas. Aparte de que a simple vista pues veamos que hemos cortado en la línea del cuchillo, pero lo verificamos. Entonces, a lo largo vamos a poner una regla o una escuadra y vamos a ver que esto sea perfectamente recto, que no entre luz o que tenga panzas, ¿vale? Eso por un lado. En los extremos, en los cantos, podemos poner una escuadra, igual a ojo una escuadra, y ver si hay panzas o si traquetea cualquier cosa. Igual lo podemos medir así para ver que tiene buen apoyo. Eso es lo que nos hace falta, ¿vale? La espiga ya está comprobada, que no tenga panzas, igual, así y así. Ya estaría. Y ahora, después de comprobar todo, solo nos falta introducirla en su caja y ver qué tal nos queda. Entonces a mí me gusta siempre hacerlo de manera técnica y sin estropear el ensamble. Esta pieza la podemos sujetar aquí, en horizontal, colocamos la espiga. Si os dais cuenta lo estoy haciendo mal. Esta es la referencia, esta es la cara vista, por lo tanto esto no va así. Por eso es muy importante las marcas. Esto va así, así sí. Ahí están las dos marcas que coincidan. ¿Vale? Error que hemos salvado a tiempo. Ahí. Lo colocamos y no se cae. Nos podemos ayudar de una escuadra para ver que la estamos introduciendo perfectamente recta, que no estropeamos el ensamble, ¿vale? Ahí. Y ahora con el martillo vamos avanzando. Vamos a ver si ha entrado del todo. Por aquí le parece que le falta un pelín. Ahí está.
Ahí podemos ver el ensamble completado. Y lo que es más interesante, que hablábamos al principio, que estas superficies quedan perfectamente niveladas, quedan enrasadas, no quedan desplazadas. Puede haber una pequeño altibajo, pero que son de centésimas de milímetro, que al fin y al cabo esto hay que cepillarlo para darle el acabado, y esto va a ser 2 pasadas de cepillo, ¿vale? Ahí esto es una gota que puede ser un pequeño desnivel del regresado de las piezas, pero ahí vemos que queda ideal, ¿vale? Entonces eso es todo, repetirlo en las 4 esquinas para poder pasar a la siguiente tarea. Bien, decir también que para desencajar el ensamble, pues no es buena idea coger y ahora las piezas empezar a traquetearlas y aplastar el ensamble y arruinar el trabajo, sino que haremos lo siguiente. Fijamos la pieza de espiga. Eso es, sujetamos la pieza de espiga y ahora con un taquito y el martillo, con cuidado, vamos a golpear ahí y de esta manera sale sin estropear nada. Bien, unas notas adicionales sobre este ensamble. En Japón y en otras partes del mundo, ciertamente, se juega mucho con la compresión de la madera. En Japón es lo que llamamos técnica de kigoroshi. Esto lo que significa es que podemos hacer un ensamble más fuerte, más compacto, más resistente, ajustándolo a un punto en el que entra muy duro, pero si comprimimos sus fibras entra suavemente. Entonces, si hacemos eso, luego cuando las fibras se recuperen, pues va a quedar mucho más fuerte, ¿verdad? Bien, en este ejemplo, para aplicar esa técnica de kigoroshi, lo que haríamos por un lado sería la espiga con el yunque, la apoyaríamos ahí y con la cara convexa de la cabeza del martillo golpearíamos las fibras suavemente y con cuidado, ¿vale? Con un poquito más de potencia si hiciera falta, pero con cuidado. Entonces esto no rompe las fibras, sino que las comprime. El aire que tiene dentro, los tubos de las células leñosas, pues se comprime. Entonces esto se hace más estrecho, pero luego se recupera, ¿vale? Eso por un lado, que nos serviría. Por otro lado, la caja, la superficie de la caja puede volverse convexa. Por lo tanto, igual con la cara convexa del martillo, vamos a golpear la cara, vamos a golpear la caja en todo su perímetro. Con cuidado de no golpear las aristas, claro, y aplastarlas, si no, ahí. La zona realmente que ocupa el espaldón. De esa manera, al encajar el ensamble, cuando la cola fragüe, cuando seque,
pues estas fibras se habrán recuperado y harán tope con el espaldón y será mucho más cerrado y bonito y limpio. Y la espiga igual, se ensanchará y se pegará más a la caja. Es una técnica aprovechando el comportamiento natural de la madera para hacer los ensambles más resistentes, especialmente los de caja y espiga. Y esto se aplica mucho, sobre todo en carpintería de armar japonesa, en construcción de casas y edificios de madera, con ensambles muchísimo más grandes. Pero bueno, para conocerlo, añadir esta información.